Para este episodio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, dentro de nuestra serie de las cartas apostólicas de nuestra página web www.descubreelevangelio.org, elegí este paisaje. A diferencia de los otros videos de esta serie, en esta ocasión la temática de esta carta tiene un poco más que ver con las tinieblas de las cuales hemos sido trasladados al reino de la luz, al reino de los hijos de Dios. Y bueno, pues creo que era apropiado con la temática de esta carta, este lugar aquí en Jope, el antiguo puerto de Jope, desde donde el profeta Jonás zarpó huyendo de la presencia del Señor. Y en este panorama, con este paisaje y con estas olas del mar que de repente me salpican, si de repente me tengo que mover un lado, espero no quedar empapado de estas olas que salpican al golpear contra estas rocas. Bueno, espero no quede empapado después de este estudio. Y bueno, pues teniendo este panorama, y les voy a dar un poquito de tour 360 grados. Ahí, como les digo, está el puerto de Jope, desde donde zarpó el profeta Jonás. El puerto de Jope es uno de los puertos más antiguos del mundo. Se encuentra dentro de la actual ciudad de Tel Aviv. Esta es la ciudad de Tel Aviv. Esta es la noche aquí en Tel Aviv. Ahí están los edificios de esta ciudad moderna, cosmopolita, muy desarrollada. Y bueno, pues en este lugar, con este marco hermoso, con este sonido de las olas que golpean en la roca, espero que este mensaje también golpee contra los corazones duros como la roca, y que la perseverancia de las olas golpeando en la roca finalmente conviertan ese corazón de piedra en un corazón de carne que esté dispuesto a escuchar el mensaje de salvación, como el que escuchó ese centurión romano Cornelio, que recibió el mensaje del apóstol Pedro, que también desde ese lugar en Jope recibiría la visión de los animales impuros que habrían de ser purificados. Así que acompáñame a orar para el inicio de esta serie de la carta a los Efesios, o de esta carta dentro de la serie de las cartas apostólicas, que en una sola sesión, Dios mediante, vamos a compartir esta noche. El formato que vamos a utilizar es el que hemos venido utilizando en los últimos estudios, en el cual vamos a leer el texto, quizás comentemos algunos detalles básicos para dar el sentido a la carta, como lo hacía el sacerdote Esdras en Nehemías capítulo 8:8, que dice que leía el texto y daba el sentido de modo que se entendiese la lectura. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a leer el texto y después de leer el texto vamos a reflexionar en algunos puntos de los temas que se traten ahí. La carta a los Efesios tiene 6 capítulos. La vamos a dividir en 2 secciones. Vamos a dar primero lectura a los primeros 3 capítulos, y después de leer esos 3 capítulos, que son la parte doctrinal, un método didáctico muy común utilizado por el apóstol Pablo, en que primero explica la parte doctrinal, primero escribe asuntos doctrinales, y en la segunda parte de la carta
comenta cuáles son las implicaciones o cuál debería de ser el fruto de haber comprendido esa doctrina. Así que sin más preámbulo, desde Jope, un mensaje dirigido a las naciones de Occidente que han de salir de las tinieblas y han de ser trasladadas al reino de su amado Hijo, de nuestro Salvador Yeshua, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Un mensaje que va a purificar tu alma, tu corazón, tu mente, para alcanzar las promesas dadas una vez a nuestros padres. Bienvenidos a la carta a los Efesios. Padre, te damos muchas gracias por este privilegio, gracias por esta oportunidad que nos das de estar en este lugar, de estar reunidos en un mismo sentir, todos los que juntos vamos a reflexionar en el mensaje del apóstol Pablo a los Efesios y a todos aquellos que hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, en quien tenemos redención. A todos aquellos que estábamos sin pactos, sin promesas, sin Dios y sin esperanza en el mundo. A todos aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados y que por la sangre de nuestro Salvador Yeshua hemos sido hechos cercanos. Y Padre, te ruego por todos aquellos que no conocen este mensaje, te ruego por todos aquellos que no han descubierto la profundidad y al mismo tiempo la sencillez del Evangelio, que es capaz de salvarnos, de purificarnos y de darnos herencia con todos los santificados. Te ruego que restaures la identidad y la herencia de los hijos pródigos y de todos aquellos que han de escuchar este mensaje y han de comprenderlo. Te lo ruego en el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y en este estudio solamente vamos a hacer un panorama de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Para todos los datos generales de la carta, información más exhaustiva, más detallada, pueden visitar nuestra página web gratuita www.descubrelabiblia.org, y ahí en el nivel intermedio del Instituto Bíblico también tenemos un comentario exhaustivo verso por verso de esta carta. El propósito de este video es simplemente tener un panorama de los puntos claves, cruciales, que el apóstol Pablo comienza a explicar en esta carta y que explica en todas las demás cartas que escribió. Así que sigamos leyendo, versículo 3, capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria,
nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, o arrimados, o ciudadanos de segunda categoría, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, esa fue la parte doctrinal de la carta. Terminados los primeros 3 capítulos y vamos a comentar 5 puntos que se mencionan en esta carta, 5 puntos que históricamente han sido fundamentales en la historia del cristianismo. Y estos 5 puntos que vamos a comentar, los primeros de ellos, tienen que ver con el tema que en algunas denominaciones es controversial, y es el tema de la predestinación. Pero esta carta del apóstol Pablo a los Efesios es una de las cartas que más tocan el tema de la predestinación. Esta carta, junto con la carta a Tito, la carta a los Romanos, es un tema en el cual se toca abundantemente el tema de la predestinación. Y el tema de la predestinación es un fundamento doctrinal que encendió la chispa de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, lo que actualmente se conoce como las iglesias reformadas, dentro de las iglesias de la Reforma, o las iglesias reformadas, existen también incluso una traducción reciente que salió de la Biblia, edición de la Iglesia Reformada, es decir, los comentarios que están en esa Biblia tienen que ver con la doctrina fundamental de la Reforma. La doctrina fundamental de la Reforma, que encendió el avivamiento del cristianismo y comenzó el retorno del cristianismo a sus orígenes, a la palabra de Dios, a la sola Escritura, se encendió precisamente por entender este tema. Y el que
le dio estructura al tema de la predestinación fue el famoso reformador Calvino. Calvino elaboró o estructuró 5 puntos relacionados con el tema de la predestinación. A estos 5 puntos se les conoce por su acróstico en inglés TULIP, que a continuación descifraremos en español. Y estos 5 puntos del calvinismo fueron los que encendieron la chispa de la reforma y que cambiaron prácticamente al mundo, ya que estos 5 puntos pues son totalmente contradictorios con la teología de la iglesia tradicional, de la iglesia católica romana, cuya doctrina se basa en las obras, en lo que el hombre puede hacer para salvarse. Y justamente lo que predica la reforma, iniciando con Martín Lutero y muchos otros reformadores, en especial la doctrina de Calvino, es que el hombre está perdido en delitos y pecados, que el hombre no tiene la capacidad de redimirse, de hacer algo para obtener la salvación. No hay ninguna obra, no hay ninguna acción que el ser humano pueda hacer, pueda iniciar para redimir su alma. Y estos 5 puntos del calvinismo justamente tienen que ver con eso, y por cuanto esta carta a los Efesios es uno de los escritos que más toca el tema de la predestinación, pues considero muy importante que todo estudiante de las Sagradas Escrituras por lo menos conozca. Hay controversias, hay otros que van en contra de estas doctrinas de Calvino. De hecho, hubo también otro maestro, otro expositor llamado Arminio, que él contradijo los puntos de Calvino, pero al final del debate teológico, al final fueron los 5 puntos de Calvino los que prevalecieron y que le dieron fundamento a la Iglesia de la Reforma. Los 5 puntos del calvinismo se basan en estas 5 letras con las cuales se forma en inglés la palabra tulip. La palabra tulip, que vamos a describir el significado de cada letra. La primera letra, la letra T, da inicio a la frase total depravity. Total depravity, que se traduciría al español como depravación total. Depravación total. Y esta frase lo que dice es que el ser humano está completamente depravado. Que el ser humano, su naturaleza es carnal, su naturaleza es hacia el pecado, que heredamos desde Adán una naturaleza caída, una naturaleza en la cual estamos muertos en el ámbito espiritual. Y es exactamente lo que acabamos de leer en la carta a los Efesios. Estamos muertos en delitos y pecados. Y un muerto no tiene capacidad de hacer absolutamente nada. Un muerto es un cadáver, son huesos secos. Y a menos que un milagro suceda, a menos que el milagro de la resurrección, del aliento de vida, entre en ese cadáver, pues ese cadáver lo único que va a hacer es corromperse, es oler cada vez más mal, es agusanarse y es finalmente volver al polvo, porque polvo somos y al polvo volveremos. Y ese es el resultado, ese es el salario del pecado, la muerte. Por consiguiente, si estamos muertos en delitos y pecados, pues no hay absolutamente nada que podamos hacer para salvarnos. No hay absolutamente nada que podamos hacer. Estamos totalmente incapacitados. Es como un paralítico que no puede caminar. Aún peor, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Así que a menos que nazcamos de nuevo, y eso es lo que va a decir a continuación, pues no hay manera de vivir en el espíritu. Así que primera frase, depravación total. La segunda frase, de la cual obtenemos la U, de unconditional election. Unconditional election, traducido al español, elección incondicional. Bueno, de todos estos muertos en delitos y pecados, de todos estos huesos secos, Dios en su gracia, en su misericordia, pero sobre todo en su soberanía,
Él decidió elegir a quien Él quiso por el puro afecto de su voluntad. Eso es también lo que acabamos de leer en esta carta. Fuimos predestinados por el puro afecto de su voluntad. Esto quiere decir que no tiene que ver absolutamente nada con nosotros. No hay absolutamente ninguna condición en nosotros que le hizo a Él elegirnos. Desde antes de la fundación del mundo, el Cordero fue inmolado. Desde antes de nacer Jacob y Esaú, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, explicando este tema tan difícil, dijo el Señor: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y bueno, pues es ahí donde entra el debate, es ahí donde, pues con el fin de querer defender a Dios y tratar de justificar el que Él eligió a algunos y a otros no, bueno, pues de ahí se elaboró la doctrina de que Dios elige en base a el libre albedrío de cada quien. Es decir, que cuando alguien decide responder al llamado y decide obedecer, entonces en ese momento Dios le elige. Pero si esto fuera así, entonces Dios no está eligiendo a nadie. Dios no está eligiendo, Dios solamente está respondiendo a la elección de alguien, al libre albedrío de alguien. Y eso es imposible porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que la elección incondicional se basa completa y absolutamente en el puro afecto de su voluntad. La tercera frase, limited atonement, la letra L que se saca de ahí, significa sacrificio limitado. Sacrificio limitado, o también se podría nombrar de otra manera, sacrificio dirigido. Y esto lo que quiere decir es que el sacrificio de Cristo fue dirigido exclusivamente a los elegidos, a los predestinados. Jesús mismo dijo: no te ruego por el mundo, en Juan capítulo 17, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. De los que me diste, ninguno se perdió, más que el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Así que Jesús no murió por todos, Jesús solo murió por los elegidos. Y esto, aunque suena muy fuerte y suena, pues incluso podría parecer favoritismo, pues la realidad histórica, la realidad humana nos muestra que esto es así, que no puede ser de otra manera, porque si el sacrificio de Cristo es efectivo para todos, y si Él murió por los pecados de todo el mundo, por consiguiente, todo el mundo se salvaría. Y la realidad es que no todo el mundo se salva. La realidad es que en Apocalipsis vemos que un grupo numeroso fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Y bueno, pues si Cristo murió por ellos y no se salvaron, quiere decir que entonces el sacrificio de Cristo falló, quiere decir que Él no cumplió su propósito, y quiere decir que el hombre entonces tiene más poder que Dios, porque el hombre entonces pudo perderse a pesar de que Dios quería que se salvaran. Entonces, pues por supuesto que a lo largo de la Escritura se habla del tema de los elegidos. Y bueno, pues es lo que abundantemente estuvimos leyendo en estos primeros 3 capítulos. Así que sacrificio limitado o dirigido por los que me diste, por los predestinados, por los llamados, por los justificados, y que al final de este estudio sabremos quiénes son, porque también esta carta habla del misterio de esos que son salvados, quiénes son. La cuarta letra, la letra I, tiene que ver con la frase irresistible grace. Irresistible grace, o gracia irresistible. Por consiguiente, si tú eres elegido, si tú eres su oveja, si tú oyes su voz, entonces no te puedes resistir a su gracia. Por más torpe que seas, vas a caer rendido a sus pies tarde o temprano. Y yo espero que sea más temprano que tarde. Espero que dejes de correr, dejes de esconderte de Él. Él te está llamando, Él te está buscando, Él te quiere bendecir, Él te quiere salvar. Deja de resistirte y tarde o temprano, si eres elegido,
si eres su oveja, tarde o temprano vas a escuchar su voz cuando te hayas hartado de las algarrobas de los puercos, cuando te hayas hartado de vivir lejos, cuando te des cuenta que en la casa de tu padre hay abundancia de pan y tú padeces de hambre. Bueno, pues entonces vas a volver, y cuando vuelvas, ¿qué crees? Cuando vuelvas te darás cuenta que siempre te estaban esperando. Te darás cuenta que fuiste suyo antes de saberlo. Te vas a dar cuenta que fuiste comprado antes de haber pensado que lo requerías. Y fuiste amado antes de que siquiera te enteraras. Así que gracia irresistible. Y la quinta frase, Perseverance of the Saints, o perseverancia de los santos, de donde se saca la letra P, implica, por consiguiente, es la conclusión de que si eres elegido, si su gracia te alcanzó y si Él es el autor de tu salvación, pues también Él es el consumador de tu salvación. Él se asegurará de completar la obra en ti. La buena obra que fue iniciada en ti será perfeccionada hasta el día de Yeshua. Por consiguiente, no hay manera de que pierdas la salvación, porque no puedes perder algo que no ganaste tú. La salvación de principio a fin es una obra, es un don de Él, no por obras para que nadie se gloríe. Así que Él es el autor de la salvación. En el libro de Apocalipsis, las multitudes redimidas están exaltando al que está sentado en el trono y el Cordero, y dicen: la salvación, la gloria, la honra, la magnificencia, el poder pertenecen al que está sentado en el trono y al Cordero. Así que descansa, reposa, has vuelto al redil y no pasa nada. Él tenía el plan de rescatarte desde antes que tú nacieras. Tu embrión vieron sus ojos, y en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que después fueron hechas. Así que tu nombre ya estaba escrito en su libro, y todos los detalles acerca de tu vida estaban planeados para que un día cayeras de rodillas a sus pies. Y estos son los 5 puntos estructurados, elaborados por Calvino, y que dieron inicio, o más bien incendiaron o llevaron el avivamiento a un cristianismo ya bastante tergiversado con la Iglesia Católica Romana, que había creado un sistema de obras, buscando el hombre justificarse a sí mismo. Por eso es que este mensaje sacudió toda Europa y sigue sacudiendo a todos aquellos que lo entienden. El único punto que Calvino no puso dentro de sus 5 puntos, y que ese yo lo agrego, ese no lo leí en ningún comentario, ese considero, y bueno, no quiero ser arrogante, no quiero ser jactancioso, pero yo considero que no me lo reveló carne y sangre, y bueno, tampoco descubrí el hilo negro. Es simplemente lo que dice en la carta a los Efesios, es lo que dice todo el Nuevo Testamento, es lo que Yeshua mismo dijo cuando una mujer sirofenicia, una mujer cananea, le pedía un milagro, y Yeshua le dijo: yo solo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y eso está documentado, ese milagro, en el Evangelio de Mateo capítulo 15. Así que el punto que yo quiero agregar, y considero que con este punto podríamos entonces completar la reforma, porque el sueño de los reformadores era reformar la Iglesia Católica, era que la Iglesia Católica volviera a sus orígenes, a los orígenes del cristianismo, a la doctrina de los apóstoles. Ya para el IV siglo la Iglesia Católica ya no tenía nada que ver sus doctrinas con las doctrinas de los apóstoles, y bueno, el intento, el sueño de Martín Lutero y de los reformadores era que la Iglesia volviera a la Escritura. Y bueno, por supuesto que era un sueño, como decimos en México, un sueño bastante guajiro, porque es más fácil hacer las cosas de nuevo, es más fácil conseguir odres nuevos que tratar de cambiar el status quo.
es más fácil comenzar completamente de cero que tratar de mover un dinosaurio o tratar de restaurar un sistema tan corrompido como la religión. Así que este sexto punto yo considero que sería la clave para comprender algo que es la razón por la que se debate tanto el tema de los 5 puntos de Calvino, y es por no entender el tema de la predestinación y por qué algunos elige Dios para salvación y por qué algunos no los elige. Y tal pareciera que entonces Dios hace que unos se pierdan. Y no es que Dios haga que se pierdan, ya están perdidos. Dios simplemente los entrega a una mente reprobada, como dice en Romanos capítulo 1. Es el ser humano que por su ingratitud, por su maldad, por su injusticia, detiene con injusticia la verdad. Entonces, en el caso de los que se pierden, en el caso de los que no son elegidos, Dios simplemente los entrega, Dios simplemente los ignora y deja que ellos se pierdan y deja que ellos cosechen lo que sembraron y deja que ellos reciban la retribución debida a su extravío. Pero en el caso de los elegidos, Él no toma en cuenta sus pecados, Él pasa por alto sus pecados y Él entrega la ofrenda para que estos pecadores sean redimidos, sean rescatados, y la ofrenda es la sangre de su amado Hijo Yeshua, en quien tenemos redención, rescate por su sangre, el perdón de pecados. Pero el punto aquí difícil a debatir es, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿quiénes son los elegidos? ¿Por qué Dios eligió a estos? ¿En base a qué Dios eligió a unos y a otros dejó que se perdieran? Bueno, recordemos que las promesas de la Biblia son dadas a Abraham y a su descendencia. El pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia es un pacto eterno. Cuando las naciones se pervirtieron, se corrompieron en la Torre de Babel, eso está documentado en el capítulo 32 de Deuteronomio. Moisés escribe en el capítulo 32 que cuando las naciones se dividieron, Dios dividió las naciones en base al número de los hijos, y bueno, ahí hay un problema en la traducción Reina Valera y en muchas de las traducciones, porque dice que Dios dividió las naciones conforme al número de los hijos de Israel, pero ahí hay un error de traducción, yo no sé si será deliberado o no, pero el punto es que en esa traducción dice que la tierra fue dividida en referencia a la Torre de Babel en base a los hijos de Israel, pero la versión Septuaginta, que es una traducción al griego del Antiguo Testamento, hecha alrededor de 250 años, si no me equivoco, la fecha antes de Cristo, y que fue la traducción que usaban los apóstoles. Realmente los apóstoles y las citas que encontramos en el Nuevo Testamento son de la Septuaginta, una traducción al griego del Antiguo Testamento, como les digo, y en esa traducción, que obviamente para haber hecho esa traducción se basaron en manuscritos más antiguos, incluso los manuscritos del Mar Muerto también tiene esa frase en referencia no a los hijos de Israel, sino a los Benei Elohim en hebreo, que son los hijos de Dios. Es decir, Dios dividió las naciones en la Torre de Babel, Dios hizo que se confundieran las lenguas y dividió las naciones en base a los hijos de Dios, que se traduce esta frase Benei Elohim con los ángeles. Es decir, las naciones se rebelaron, al igual que los ángeles que se rebelaron, los ángeles que se mencionan en Génesis capítulo 6, se rebelaron un grupo de ángeles, esto está documentado en el libro de Enoc, y sabemos que esa parte del libro de Enoc es real, porque el apóstol Pedro lo menciona, Judas en su carta en el Nuevo Testamento también menciona esa rebelión de los ángeles, que no guardaron su propia dignidad. Bueno, esa rebelión de ángeles que después se generalizó a todos los humanos, lo mismo que sucedió con Adán y Eva, que le hicieron caso a la serpiente antigua, que es el diablo y que es Satanás, y que Satanás también es un hijo de Dios en el sentido de que es un ser celestial. La frase Benei Elohim o Ben Elohim en hebreo simplemente significa que es un ser espiritual. Yo sé que suena un poco extraño decir que Satanás es hijo de Dios, pero si tú lees el capítulo 1 del libro de Job, vas a ver que ahí está incluido Satanás entre los ángeles o los hijos de Dios. Dice que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, entre ellos Satanás. O sea que pues ahí también
se menciona entre ellos, porque simplemente el término significa que son ángeles. Y bueno, la Torre de Babel, las naciones comenzaron a adorar a los ángeles, que en realidad son demonios, ángeles caídos. Empezaron a adorar a los demonios, lo mismo que hizo Adán y Eva. Escucharon a Satanás, obedecieron a Satanás en vez de obedecer a Dios, y bueno, por eso Dios los entregó. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y Dios decidió iniciar un proceso de restauración, de purificación, a través de un hombre quien él elegiría para traer la reconquista del planeta Tierra. Y ese hombre a quien él elige es Jacob. Jacob, que lucha con el ángel y se le cambia el nombre de Jacob por Israel. Así que a través de Israel Dios va a purificar y Dios va a restaurar a las naciones. Jacob sería un padre de una nación y de un conjunto de naciones. Eso es lo que se le prometió en el libro de Génesis, que Jacob sería padre de una nación y un conjunto de naciones. La frase en hebreo, congregación de naciones, conjunto de naciones, la palabra kahal goim. Esa palabra kahal es de la cual se traduce la palabra kehilá, o de la cual se forma la palabra kehilá o kahal, una congregación, y kahal o kehilá se traduce al griego como eclesía, como iglesia. O sea que la iglesia, una multitud de tribus, naciones y lenguas que siguen al hijo de Jacob, al hijo de Israel, Yeshua, pues en realidad son el cumplimiento de la promesa dada a Jacob. El problema es que esas iglesias todas están divididas. Unos son católicos, otros son ortodoxos griegos, otros son coptos egipcios, otros son la iglesia de Etiopía. Después viene la iglesia protestante, y dentro de la iglesia protestante hay más de 42,000 denominaciones, y bueno, ese es un gran problema. Y bueno, todo eso por ignorar quiénes son los predestinados. Y los predestinados claramente, si leemos cada cita que utiliza el apóstol Pablo en su carta a los romanos, en esta carta a los efesios, en relación a quiénes son los predestinados, pues no nos va a quedar la duda, no nos va a quedar la menor duda de que los predestinados son el remanente del pueblo de Israel. El remanente del pueblo de Israel, que serían incontables como las estrellas de multitud, pero que en los últimos tiempos un remanente volvería. Un remanente volvería del exilio, un remanente de Israel, de las tribus que fueron exiliadas en todas las naciones, volvería. Y justamente estoy aquí en Jope, en este lugar tan profético para el retorno de las naciones a la obediencia al único Dios verdadero. Es en este lugar donde el apóstol Pedro fue enviado a hablarle un mensaje que traería purificación a la familia del centurión romano Cornelio y de toda su familia, y de ahí empezaría un proceso de purificación a través de la palabra de Dios a todas las naciones que estaban en la idolatría. Así que los 5 puntos de Calvino, para poder complementarlos y para poder entender quiénes son estos elegidos, quiénes son estos predestinados, quiénes son estas ovejas por las cuales Yeshua, bueno, pues el mismo Yeshua dijo: yo solo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso lo dijo a esa mujer cananea, esa mujer sirofenicia, en Mateo capítulo 15. Y bueno, así que el 6º punto de Tulip, ese copyright de un servidor, bueno, yo simplemente lo deduje, es obvio, de las escrituras, no es que yo lo inventé. Bueno, el 6º punto es otra I, o sea que ahora ya no es tulip, ahora es tulipi. Y la I es la letra con la que se forma la frase identidad revelada. Identidad revelada, identity revealed. ¿Y cuál es la identidad revelada de los elegidos, de los que estaban muertos en delitos y pecados, de los huesos secos que habrían de recibir un soplo de vida, de los que habrían de recibir el nuevo pacto en su mente y en su corazón? Pues la casa de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales es necesario
que vaya en búsqueda de ellas y las traeré de vuelta y será un rebaño y un solo pastor. Los que estaban lejos y los que estaban cerca, el hijo pródigo que se fue de casa, el hijo que se quedó en casa es la casa de Judá, el pueblo judío, que aunque fue llevado a Babilonia, sí regresó a esta tierra. De hecho, pues aquí estoy siendo testigo del retorno de la casa de Judá, pero todavía estamos en espera de que vuelva el remanente de las tribus de Israel, las ovejas perdidas, los que en otro tiempo eran gentiles, los que en otro tiempo eran llamados incircuncisión, pero que ahora están regresando por la sangre de Yeshua. Y una vez que vuelvan a su herencia, a su identidad, dejen las denominaciones, dejen Roma, dejen Westminster, dejen Brooklyn, Nueva York, Testigos de Jehová, Mormones, Elena White, etcétera, todas las diferentes denominaciones, todos los teólogos. Una vez que dejen todo eso, pues vuelvan a la fe de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y bueno, pues estamos en los días de Elías. Dice que cuando venga el profeta Elías hará volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Los hijos volverán a la fe de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y tú estás escuchando este mensaje, lo estás descubriendo, lo estás entendiendo. Entonces tu corazón está volviendo al corazón de tu padre Abraham, de tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y bueno, así que Tulipi, identidad revelada, Israel, son los elegidos, son los predestinados. Y en el capítulo 8 de la carta a los romanos, ya para cerrar con este punto, en el capítulo 8 de la carta a los romanos, y les recomiendo para los que estén teniendo cortocircuito en su mente por todo lo que estoy diciendo, les recomiendo estudiar el comentario de la carta a los romanos que tenemos publicado en nuestra página web www.descubreelevangelio.org. Ahí en la sección que dice Nuevo Testamento, ahí tenemos publicado el comentario de la carta a los romanos con mucho más detalle, exhaustivo, verso por verso, y en especial en el capítulo 8 te doy pruebas que esos a los que el apóstol Pablo les escribe, esos romanos que están respondiendo al llamado y que les dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su único Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y bueno, ahí en ese capítulo 8, el texto que el apóstol Pablo menciona para sustentar toda su doctrina de la predestinación y quiénes son los predestinados, está en un salmo que él menciona ahí en ese capítulo 8 y que cita con el versículo que somos contados como ovejas de matadero. Te dejo de tarea, no te voy a revelar qué salmo es, para que vayas a ese comentario, www.descubreelevangelio.org. Si es posible, estudia todo el comentario a los romanos, pero en especial ese capítulo 8, que introduce al capítulo 9, 10 y 11, que habla del misterio de la salvación de Israel y el mundo. Y bueno, ahí te quedará mucho más claro todo esto que aquí te estoy diciendo, solo en resumen. Y bueno, la reforma tuvo tal poder para cambiar la Europa, y todavía su influencia vino hasta los Estados Unidos, y toda su influencia se está sintiendo en Latinoamérica, pero la plenitud y el que la reforma se complete será cuando realmente volvamos a la Escritura y realmente establezcamos las 5 solas, 5 frases o las 5 solas, las famosas 5 solas de la Reforma Protestante. Las 5 solas es, número 1, la sola Escritura, es decir, nuestra fe se basa única y exclusivamente en la Biblia, en los 66 libros de la Biblia, no en comentarios cristianos, de teólogos, de padres de la iglesia. No importa cuán grandes teólogos, no importa cuán grandes hombres de fe de la historia del cristianismo, nada se compara, ninguna doctrina se compara con
los 66 libros de la Biblia. Sola Escritura. Nuestra máxima autoridad es la Escritura. Así que la Escritura está por encima de cualquier comentario de cualquier persona. La Escritura está por encima tanto del ámbito cristiano como del ámbito judío, la Torá, los profetas y, para los que creemos en Yeshua, los escritos apostólicos del Nuevo Testamento, los emisarios del rey de los judíos, del rey de Israel, del Salvador del mundo, pues para nosotros es nuestra máxima autoridad. La segunda sola es solo fe. Solo fe. La palabra fe en hebreo es la palabra emuná, que se puede traducir también como fidelidad. Solo fidelidad. Solo la fidelidad a la palabra de Dios. Solo la fidelidad de Dios. No es la nuestra, porque todos fuimos infieles. Todos nos apartamos, todos nos descarriamos como ovejas. Así que fue la fe, fue la fidelidad de el que nos amó, que nos ha redimido. Por consiguiente, número 3, solo gracia. Es su gracia. No son mis méritos, todas mis obras son como trapo de inmundicia. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer para salvarme. Es solo su gracia. Número 4, solo Cristo. Y solo Cristo, obviamente, nadie más. En ninguno otro hay salvación, porque no hay ningún nombre que haya sido dado a los hombres en quien podamos ser salvos, más que Jesucristo hombre. Y por último, número 5, solo a Dios la gloria. Por supuesto, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Por la de la religión? ¿Por la de mis méritos? No. Queda excluida absolutamente toda obra. Es absolutamente por gracia, por consiguiente solo a Dios la gloria. Él es el autor y el consumador. Él es el único digno de llevarse todas las alabanzas, toda la gloria. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cuán grande es su gracia, cuán abundante es su misericordia. Y bueno, pues por eso el apóstol Pablo, al terminar el capítulo 11, y ya que habla de todo este plan, dice, wow, oh profundidad, oh profundidad de la sabiduría, de la ciencia de Dios. ¿Quién fue su consejero? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que este es el punto número 1 de estos 3 capítulos que leímos. El punto número 2 es la letra I, que ya hablamos, que le da el 6º punto a los 5 puntos de Calvino, y es esta identidad oculta, el misterio revelado. El apóstol Pablo dijo, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles eran llamados incircuncisión. Y esta palabra incircuncisión que utiliza el apóstol Pablo aquí y en su carta a los romanos es una palabra muy, muy interesante, ya que la palabra incircuncisión del griego, y los que tienen alguna herramienta para checar cuáles son las palabras originales en el Nuevo Testamento, un léxico griego, español o griego, inglés, según lo que tú entiendas, si tú buscas esa palabra incircuncisión que se utiliza en el Nuevo Testamento, es la palabra acrobustia. Ahora es interesante que se utilice la palabra acrobustia en lugar de la palabra aperitoné, ya que cuando se habla de la circuncisión, la palabra en griego que se utiliza es la palabra peritoné. Peri, como de circular, algo que se hace circular en relación al corte del prepucio, al corte circular del prepucio. Y la palabra peritoné implica eso, ese giro, ese círculo para circuncidar. Y peritoné es la palabra que se utiliza en relación a la circuncisión, que es el pacto dado a Abraham, que es el pacto, es la señal que lleva todo judío, todo israelita. Y cuando se habla de incircuncisión, lo interesante es que en lugar de utilizar la palabra aperitoné, la A que implicaría un incircunciso, alguien que no está circuncidado, en lugar de utilizar aperitoné, la palabra griega que se utiliza es la palabra acrobustia. Y la palabra acrobustia no necesariamente significa que alguien nunca fue circuncidado, sino también podría significar algo que se tira, algo que se desecha, algo que se botó, algo que
que implica a alguien que está sin ese corte o que hizo algo al respecto, y por eso podemos entender que entonces en la mente del apóstol Pablo los incircuncisos, y por eso aquí les dice, ustedes eran incircuncisión en otro tiempo, estaban muertos en delitos y pecados, por eso les aplica a estos incircuncisos textos que en el Antiguo Testamento tienen que ver con Israel, y esto es un poco extraño. ¿Por qué el apóstol Pablo a estos incircuncisos, a estos gentiles, les aplica textos que al ir a ellos en el Antiguo Testamento, un ejemplo de ello es en la carta a los Romanos, cuando dice, ustedes, como Oseas dice, los que no eran pueblo, los que no eran compadecidos, ahora son pueblo, en relación a los gentiles? Y si vemos la profecía de Oseas, a quienes se le dijo eso son a los israelitas apóstatas, a los israelitas idólatras, a los israelitas del reino del norte, que por su pecado fueron llevados a las naciones, por consiguiente perdieron la identidad, por consiguiente se hicieron gentiles, por consiguiente dejaron de ser compadecidos, pero que la profecía de Oseas anuncia que en los posteriores tiempos Él los va a regresar, los va a redimir, los va a rescatar y los va a traer de vuelta. Así que, bueno, pues aquí para asegurarnos que entendemos que el misterio del cual Pablo está hablando, que no se había dado a conocer en otros siglos, pero que ahora está siendo revelado, es que estos incircuncisos que estaban alejados de la ciudadanía de Israel, pero ahora están volviendo, y por medio de la sangre de Cristo ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea que, bueno, quizás tú digas, bueno, no te estoy entendiendo nada con eso de la incircuncisión, y crean que no te estoy entendiendo nada, pero bueno, no importa que no entiendas los antecedentes históricos de todo esto, pero lo que sí es imposible negar, con lo que claramente está escrito aquí en la carta a los Efesios, en estos primeros 3 capítulos, es que si eras gentil, ahora en Cristo, si le sigues a Cristo, si eres seguidor de Cristo, entonces ahora ya no puedes decir que sigues siendo gentil, ya no eres gentil. Eras gentil, estabas alejado de la ciudadanía de Israel, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es vuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que ya eres parte de la nación de Israel, has sido injertado, es lo mismo que le dice a los romanos, has sido injertado a la raíz, y pues ya eres parte de la nación, ya no eres parte de una iglesia católica romana, o presbiteriana, o metodista, o bautista, o luterana, o calvinista, etcétera, etcétera. No, esa es la parte en la que la reforma protestante se quedó a medias. Le faltó el último pasito que, bueno, pues todavía faltaba un poco más de tiempo. Todavía faltaba que la semilla de Abraham se siguiese multiplicando entre las naciones, y pues yo sueño con todo mi corazón que antes de que yo muera, esa es mi petición, esa es mi oración, como Simeón, a quien se le prometió que antes de que muriera él vería al bebé, al Salvador del mundo. Y cuando llegó José y María llegaron con el bebé ahí al templo de Jerusalén, Simeón, ese ancianito, dijo: ahora despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la salvación. La salvación de Israel la he visto con mis propios ojos. Y Señor, yo te ruego que antes que parta contigo, antes que me mude de casa, antes que vaya al lugar que tú me has preparado, yo te ruego que mis ojos puedan ver la salvación de Israel. Que me permitas ver cómo las denominaciones cristianas, los cristianos que están lejos, que no entienden nada de esto, yo te ruego que, si es posible y si quieres usar mi voz para llamarles, para alcanzarles, Señor, te lo ruego, Señor, y te ruego que me permitas ver una pesca milagrosa, y me permitas ver aquel día cuando tus escogidos, tus predestinados, tomen del manto a un judío y le digan: queremos ir con ustedes porque sabemos que Dios está con ustedes. Y ese día será glorioso, Señor, cuando hagas volver la cautividad de Sión. Así que ese fue el segundo punto. Tercer punto: ¿de dónde deduce el apóstol Pablo este misterio de que los gentiles son Israel retornando? ¿De dónde saca eso? ¿De qué escritura saca eso?
que menciona en Efesios 3 y bueno, todo lo que está diciendo aquí en estos primeros 3 capítulos, pues obviamente de Efesios capítulo 37, que Dios le dice a Ezequiel que tome 2 palos, y fíjense qué curioso, toma 2 palos, uno por las tribus de José y sus compañeros, uno por José, en referencia a José el soñador y sus compañeros, toma otro palo y escribe para los hijos de Judá y sus compañeros, júntalos en tu mano y serán uno, y le dice, aquí yo traigo a los hijos de Israel de entre las naciones y los voy a traer de vuelta y los voy a unir a la casa de Judá, y un rey será sobre ellos, David mi siervo, y nunca más van a ser dispersados. Eso está escrito en Ezequiel capítulo 37, profecía de los huesos secos. Ese es exactamente lo que profetizó el sumo sacerdote Caifás en Juan capítulo 11, después de la resurrección de Lázaro, cuando, inspirado por el Espíritu Santo, Caifás, el sumo sacerdote, dijo que Jesús habría de morir por la nación judía, la nación que en ese momento estaba ahí, la nación judía, dice, y no solamente por la nación, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y dice que desde ese momento Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, lo cual sigue sucediendo hasta este momento. Él está oculto ante el pueblo judío, la mayoría del pueblo judío. Ya cada vez hay más judíos que están reconociendo que Él es el Salvador, el Hijo de David, el Salvador del mundo, pero a nivel de liderazgo Él se mantiene oculto, y dice ahí en el Evangelio de Juan capítulo 11 que se fue a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Y Efraín es una referencia una vez más a las 10 tribus de Israel, que están en el exilio, que están en Occidente, que han de venir en los últimos tiempos. Así que, ¿dónde está en este momento Jesús, Yeshua y sus discípulos? Pues están predicando en Efraín, están predicando entre las naciones, pero una vez que estas naciones sean purificadas, una vez que estas naciones comprendan, una vez que el hijo pródigo regrese a casa, pues ahora sí se arma la pachanga, la fiesta, y será necesario hacer tremenda fiesta cuando vuelva la cautividad de Sión. Así que Ezequiel 37 es una cita poderosa para respaldar todo el mensaje del apóstol Pablo, que justamente aquí en Efesios está diciendo que de 2 pueblos hizo uno, justamente lo que dice Ezequiel capítulo 37. También la misma idea está en Jeremías capítulo 16, el segundo éxodo. Vienen días que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los llevó, a donde los esparció. Y dice que enviará pescadores. Por eso es que los discípulos eran pescadores, varios de ellos eran pescadores. ¿Por qué? Porque Yeshua le dijo a Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Por eso milagros que hizo Yeshua en relación a la pesca milagrosa, que tiene que ver con eso. Por eso el símbolo de la iglesia primitiva era el pez, porque tiene que ver con la pesca de naciones que van a venir a su herencia y que van a ser parte una vez más de la nación del pacto. Es lo mismo que profetizó Amós, que en los últimos tiempos Dios levantaría el tabernáculo de David que estaba caído, y bueno, toda la profecía de Amós de eso se trata. Isaías no se diga, alzaré pendón a las naciones, un estandarte a las naciones, capítulo 11, y traeré a mis escogidos de los 4 ángulos de la tierra, y levantar toda la simiente de Abraham. Eso es lo que dice de manera muy muy detallada el profeta Isaías. Deuteronomio 32, que ya mencionamos, que Moisés escribió, que provocaría a su nación, que así como Israel le provocó a celos, también dice que Dios va a provocar a celos a su pueblo con una nación que no es nación, con un pueblo que no es pueblo, con una nación insensata. Así que desde Moisés está escrito esto. Y bueno, por supuesto Mateo 15, la mujer sirofenicia, a quien Yeshua le dijo que solo había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oseas capítulo 1, el paralelismo de la mujer de Oseas, Gomer, que fue infiel, que fue adúltera, que se fue con sus amantes, símbolo de otros dioses, y tendría hijos de fornicación, de adulterio. Pero en el lugar donde se les dijo a esos hijos, ustedes no son mi pueblo, les será dicho, ustedes son hijos del Dios viviente, y se congregarán los hijos de Israel y los hijos de Judá y volverán a la tierra
porque el día de Yisrael, el día de la siembra del Señor, Yisrael significa la siembra del Señor, será grande. Y por supuesto Romanos capítulo 11. Así que al preguntar de dónde sacó Pablo eso, bueno, pues de toda la Biblia, de todas las escrituras. Por eso era un erudito, por eso él cuando entendió el misterio y cuando Yeshua se le reveló, por eso es que todo tuvo sentido, por eso es que se le cayeron de los ojos como escamas, porque a partir de ese momento se daría cuenta que todos esos peces entre las naciones, en Éfeso, en Roma, en Galacia, en Tesalónica, en Filipos, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, todos los que vengan al Mesías, si son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Punto número 4. ¿Por qué Dios hizo esta obra maestra? ¿Por qué Dios hizo esta obra maestra de esconder la semilla de Abraham, el esperma de Abraham, la descendencia de Abraham? ¿Por qué Dios hizo esta obra maestra de sujetar a todos en desobediencia para tener misericordia de todos? ¿Por qué Dios hizo este plan tan intrincado y que hay que descifrar ahí en las escrituras y que Él nos lo tiene que revelar y nos tiene que hacer todas las conexiones de la escritura? ¿Por qué lo hizo así? Bueno, número 1, en su primera carta a los Corintios, dice el apóstol Pablo que Dios escondió este misterio, esta sabiduría a los sabios, a los entendidos, que no es en la sabiduría de los hombres que Dios va a revelar su plan, sino es a través de la locura de la cruz, a través de la locura de la predicación. Y dice que si hubiera revelado, si hubieran sabido si hubieran sabido los principados, las potestades, los que estaban ahí usando como títeres a los líderes religiosos, a los líderes políticos de Roma, si ellos hubieran sabido lo que estaban haciendo, estos principados y potestades, pues no habrían crucificado al Rey de Gloria, no lo habían crucificado porque se hubieran dado cuenta que ese era su final, que se estaban haciendo harakiri, que al entregar, que al matar al Hijo de Dios en ese momento, pues lo único que estaban haciendo era que se derramara la sangre que purificaría a toda la descendencia de Israel y que entonces ya no tendrían poder legal, ya no tendrían el poder legal para acusarles, ya sería echado el acusador fuera de la presencia de Dios, ya no tendría poder para seguir acusándoles, el ángel de la muerte ya no tendría poder para retener a los que pecaron. ¿Por qué? Porque por la sangre del Cordero estaban siendo redimidos. Entonces, bueno, pues fue escondido este misterio, porque si no, no lo hubieran crucificado. Y una vez que se consuma el misterio, una vez que el misterio es revelado a la iglesia, entonces, dice Efesios capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y bueno, pues entonces la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, los llamados fuera, la quejilá, la congregación de naciones que están siendo purificadas, que están siendo lavadas. Ahora ellos van a predicarle a los principados y potestades que están derrotados, que están vencidos. Ahora sí vamos a poder pisar a la serpiente antigua y por eso Yeshua está sentado a la diestra. El Padre le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Así que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia y a través de nuestra redención, a través de nuestra nueva identidad como hijos de Dios, como el Israel de Dios, entonces podemos pisar la arrogancia de los principados y potestades, y entonces se cumple el Salmo 8, cuando veo los cielos obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que le visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, le hiciste señorear, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar. Oh Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y bueno, pues esto es algo hermoso. No solamente estamos llamados a predicarle a las personas, a los que han de escuchar este mensaje, estamos también llamados
a predicarle, a anunciarle a los principados y potestades que están derrotados, están vencidos, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y quinto punto, y con esto cerramos la parte doctrinal, los primeros 3 capítulos. El amor de Dios excede todo conocimiento. A Él sea la gloria en Mashiach, en el Mesías, en el ungido de Dios, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vámonos ahora al cierre de la carta, capítulos 4 al 6. ¿Cuáles son ahora las implicaciones de haber entendido todo esto, de haber descubierto este misterio que había estado oculto? ¿Cuáles deberían de ser los frutos al descubrir todo esto? Vamos a leer capítulos 4 al 6 y reflexionamos en los últimos puntos de estas implicaciones. Capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo,
porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con valor, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Vamos a cerrar con las implicaciones. 5 puntos de reflexión de lo que acabamos de leer en estos últimos capítulos, capítulo 4 al 6. El primer punto, el apóstol Pablo nos exhorta a andar como es digno de la vocación o del llamado que recibimos. ¿Y cómo podemos andar como es digno de la vocación o del llamado que recibimos? Pues con toda humildad, con tolerancia, con unidad, con entender nuestra identidad, que somos un cuerpo, que todos nos necesitamos, que todos los miembros del cuerpo son importantes y que ese cuerpo es Israel. Es el remanente de Israel que está siendo redimido entre las naciones. Por consiguiente, somos parte de una familia. Acá en Israel decimos Kol Israel Mishpacha. ¿Qué quiere decir? Que todos somos familia. Que cuando un miembro padece, cuando alguien necesita ayuda, todos tenemos que acudir a ayudarle. Dice el apóstol Pablo, un Señor, una fe, una fidelidad a un documento, a un pacto que es la Torá, que son los escritos de Moisés y de los profetas, un bautismo. El bautismo implica la conversión de los gentiles y su ingreso a ser parte del pueblo de Israel. Eso es lo que implicaba el bautismo. Así que no convertirnos a 43,000 denominaciones, sino ser uno una vez más, una familia, un Dios y Padre de todos. Y si tenemos un Padre en común, si todos somos hijos del Creador del universo y somos descendientes de Abraham, somos simiente de Abraham, pues entonces es momento de no estarnos peleando unos con otros. No hay nada más doloroso para un padre que ver a sus hijos que se están peleando, compitiendo unos con otros, considerándose unos superiores que otros. Es algo muy, muy triste. Hay una canción que quiero compartir con ustedes y perdónenme porque este no es mi don, pero últimamente no se las estoy cantando a ustedes. Aprovecho este momento para cantársela a nuestro Padre.
que es el único que es capaz de traer la unidad, que es el único de regresarnos, de volvernos. Y eso es lo que dice esta canción. Esta canción dice: vuélvenos, regrésanos, vuélvenos por la abundancia de tu misericordia, por los méritos de nuestros padres que hicieron tu voluntad, por los méritos de Abraham, Isaac y Jacob que siguieron tu voz, que hicieron tu voluntad. Esta es una oración de petición a nuestro Padre en los cielos, que nos vuelva a Él, que nos vuelva a sus mandamientos, que nos vuelva a esta tierra de la promesa, que nos vuelva, porque esa fue la petición de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Y es una canción de un cantante. Si la quieren escuchar mejor de lo que yo la interpreto, búsquenla en YouTube. El cantante se llama Jonathan Russell. Escribe muy lindo este cantante y tiene muchas otras canciones. Por esta canción, la letra se las digo. En hebreo dice: Shuba Eleinu, Mahamon Rahamecha, Biglal Aabot, Sheasur Tzonecha. Así que, si la quieres cantar conmigo, después de que te la aprendas. Shuba Eleinu, Mahamon Rahamecha, Biglal Aabot, Sheasur Tzonecha. Shuba Eleinu, Mahamon Rahamecha, Biglal Aabot, Sheasur Tzonecha. Biglal Aabot, Sheasur Tzonecha. Shuba Eleinu, Mahamon Rahamecha, Biglal Aabot, Sheasur Tzonecha. Shuba Eleinu, Mahamon Rahamecha, Biglal Aabot, Sheasur Tzonecha. Así que este es el primer fruto de entender todo esto. Esta es la primera implicación. Andad como es digno de la vocación o del llamado que recibimos, con humildad, con tolerancia, buscando la unidad, hablando todos una misma cosa, buscando las cosas que nos unen en lugar de las que nos dividen. Punto número 2, dice que llevó cautiva la cautividad, que Yeshua, cuando descendió y luego ascendió a los cielos, llevó cautiva la cautividad. Y este es un texto extraído del Salmo número 68. Y el Salmo 68 nos habla de la salida de Egipto y de el viaje que hizo el pueblo de Israel, pasando por el mar y llegando al desierto, llegando al monte Sinaí, donde en el monte Sinaí el Señor les habló, les entregó el pacto, y ahí el Señor llevó cautiva la cautividad, o lo que quiere decir es que hizo esclavos a los esclavos, pero en vez de que sean esclavos de Faraón, un gobierno injusto, un gobierno que los estaba oprimiendo, ahora se convierten en siervos del Dios viviente. Así que eso significa llevó cautiva la cautividad. Y todo el Salmo 68 habla de la liberación de Egipto y de cómo el Señor
les toma para que sean su pueblo. Y aquí el apóstol Pablo conecta ese texto, y esta es otra prueba de que los efesios y todos los que estamos siendo alcanzados somos parte de esas tribus que salieron de Egipto y fueron a la tierra prometida, pero antes de eso fueron al monte Sinaí a entrar en pacto con el Señor. Y el apóstol Pablo utiliza ese pasaje del Salmo 68 y en base a ese pasaje dice que por eso el Señor estableció los 5 ministerios, o yo más bien veo 4 ministerios en estos que se mencionan ahí en estos capítulos de Efesios, que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Bueno, algunos dicen que son 5, los 5 ministerios, o algunos dicen que son 4, que los pastores y maestros es la misma función. Yo me inclino más por esto, pastores y maestros, porque en realidad un pastor eso es lo que hace: apacentar, alimentar a las ovejas a través de la palabra de Dios. Así que, bueno, pues ¿para qué son estos 4 ministerios? Estos 4 ministerios son precisamente para, dice ahí en el Salmo 68, para los rebeldes, para que los rebeldes dejen de estarse rebelando. Es decir, los 4 ministerios son para instruir a los rebeldes, para instruir a los que no quieren venir. Se les instruye con paciencia, con amor, con humildad, con el propósito de que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que lleguemos a esa unidad de la fe que viene solamente por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y ya no seamos como niños fluctuantes por todo viento de doctrina, por estratagema o astucia de hombres que para engañar usan las artimañas del error. O sea que una vez que estos ministerios cumplen su función de regresarnos al pacto que fue dado en Sinaí para que fuésemos una nación santa, entonces ya no va a haber 42,000 denominaciones, cada quien predicando lo que se le ocurre. Todos estaremos estudiando una sola cosa, la ley del Señor, que es perfecta, que convierte el alma. Tercer punto: no andes ya como los otros gentiles. No andes ya como los otros gentiles en la vanidad. Los otros gentiles que no han sido rescatados, redimidos, que no se han enterado del amor eterno con que Dios les llamó, les está llamando a volver a casa. Ya no andes como ellos en la vanidad, en el vacío de vivir solamente para este mundo. Ese es el tercer punto. El cuarto punto es el orden en el hogar. Las implicaciones de haber entendido este mensaje: en casa, en el hogar, yo y mi casa serviremos al Señor. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas sujetas a sus maridos como al Señor. Los maridos amen a sus esposas como Yeshua amó a su pueblo, a los llamados fuera, y se entregó a sí mismo por ella. Los hijos honren a sus padres. Los padres no provoquen a ira a sus hijos, sino criadlos con disciplina y amonestación del Señor. Los siervos, o actualmente los trabajadores, no sirvan a sus siervos simplemente porque son sus jefes, sino sírvanles como si están sirviendo al Señor. Los jefes también traten con bondad, con cuidado a sus siervos, sabiendo que ellos también tienen un jefe en los cielos, y todo háganlo para el Señor. Y el punto 5: tomen toda la armadura de Dios. Entendamos que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Así que recordemos que uno de los propósitos de nuestro rescate, de nuestra salvación, es
predicarle a las tinieblas, predicarle al mundo espiritual que han sido derrotados por la sangre del Cordero. Y las armas de nuestra milicia, como también estudiamos en la segunda carta a los Corintios, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y las armas de nuestra milicia, la armadura que menciona aquí en estos capítulos el apóstol Pablo, es la verdad, una analogía de vivir conforme a lo que está escrito, conforme a la Torá. Número 2, la justicia, en hebreo tzedaká, que implica el ayudar a los más necesitados. Las armas, la armadura implica vivir de acuerdo a la verdad de la palabra, significa también vivir en justicia, ayudándonos unos a otros, ayudando a los demás. Número 3, el Evangelio, la predicación del Evangelio, la predicación de las buenas nuevas. El cuarto elemento, la emuná o la fe, la fidelidad a la palabra de Dios. Número 5, la salvación, es decir, el mensaje de Yeshua, llevar el mensaje de Yeshua a todo lugar que pisemos. El sexto, por supuesto, la palabra profética más segura, la Torá, la palabra de Dios, la espada de dos filos. Y por último, número 7, la tefilá, la oración. La oración unos por otros, la intercesión. ¿Y qué les parece si cerramos justamente con oración? Te agradezco, Padre, con todo mi corazón por haberme permitido un escrito más, una carta apostólica más que tú envías al mar de las naciones. He cumplido mi parte, Señor, aún en este lugar, congelándome de frío, pero Señor, hice mi parte. Ahora depende de ti, Señor. Ahora depende de tu soberanía. Ahora depende de tu espíritu, a quienes tú quieras salvar en este momento, a quien tú quieras atraer con esta cuerda humana de mi voz. Señor, te agradezco por usar mi voz para eso. Señor, cuando llegue al final de mi testimonio, el privilegio más grande, mi regalo más grande habrá sido el que hayas usado mi garganta, que hayas usado mi voz para traer a tus predestinados. Bendito seas, Yeshua, mi buen pastor. Amén.